Los obstáculos en los inicios del fútbol femenino fueron múltiples. Hay que decir también, y me parece importante aclararlo, que no somos una moda, ni un boom, ni algo que nació hace poco tiempo. En Argentina las mujeres juegan al fútbol hace más de 100 años. En verdad, desde el primer día o del primer registro que tenemos de mujeres jugando al fútbol en Argentina, que es el 5 de octubre de 1913. Ese día en la ciudad de Rosario hubo un partido de un club que se llamaba el Club Fémina, porque bueno, las de 1913 estuvieron ahí, patearon una pelota en tiempos donde el fútbol femenino no estaba habilitado ni permitido. De hecho, los medios de comunicación que cubrieron ese evento, por ejemplo, pusieron sus nombres de pila y no su apellido. O sea, hay ahí una invisibilización muy fuerte y que también a quienes trabajamos sobre la historia nos cuesta indagar o llegar por esa invisibilización. Como no tenés los apellidos, no podés buscar a descendientes que puedan tener algún recuerdo de lo que fue ese partido. El rol del periodismo para profesionalizar el fútbol femenino, la verdad que fue muy importante y es muy importante. Todavía faltan un montón de cosas, pero es muy difícil poner una noticia del fútbol femenino como noticia en general de la sociedad o de los medios de comunicación. Pero creo que todos, no sé, hay un partido en el año 23 que se jugó en la cancha de Boca entre dos equipos que se hicieron llamar Cosmopolitas y Argentinas, que tuvo 6.000 personas en el público. El Mundial de 1971 constituyó un hito histórico para nuestro fútbol y el grado de invisibilidad que tuvo y cómo la FIFA lo tapó, no lo consideró un mundial oficial, hizo que nos enteráramos de ese mundial muchísimos años después. Que la gran promotora de que conozcamos esa historia es una arquera histórica de nuestro fútbol, Lucila Sandoval, Luqui, que atajó en muchos equipos entre los años 80 y 90, que alguna vez, hace muchísimo tiempo, cuando vino a jugar a Buenos Aires, vio la foto de ese Mundial 71 y nos movió a investigar y a decirnos, bueno, esas compañeras existen. Compañeras que se cosieron los números de camiseta y que fueron a jugar a México, donde se celebró el Distrito Federal, y que el 21 de agosto de 1971 le ganaran a Inglaterra 4-1 en el Estadio Azteca, 15 años antes de que Diego Maradona hiciera todo lo que hizo en esa cancha. Entonces, y así cuando recorres la historia te das cuenta que cada partido, cada episodio tiene, ¿no?, como algún condimento, o rompe mitos, o abre, o no es como clave para la conquista de derechos, o es clave para la difusión, o es clave para conocer la historia. Me parece también que todos los hechos de momentos de avance, que es importante esto, que es que cada avance en el fútbol femenino está relacionado con alguna lucha feminista. En Argentina creo que al calor de los feminismos en la calle, de lo que significó el Ni Una Menos y todo lo que pasó políticamente con el movimiento de mujeres, nos hizo llegar a esa historia. En ese momento, y por supuesto creo con una agenda feminista muy fuerte, a través de las redes eso se hizo viral y eso termina, los medios no pueden hacerse ajenos a eso que pasa. El acompañamiento, la lucha y la militancia hizo que hoy pudiéramos celebrar el 21 de agosto como el Día Nacional de la Futbolista Argentina. Se da en el marco de una ola de feminismo que había aparecido en 2018. Lo que no quiere decir que las mujeres jueguen al fútbol desde esa fecha. Obviamente que existen las pioneras y un montón de mujeres que ya jugaban desde antes. Pero el primer torneo oficial de AFA iba a llegar recién en 1991. La profesionalización del fútbol femenino empezó en 2019, cuando Macarena Sánchez, en ese momento jugadora de la Boy Urquiza, hizo este reclamo mediante publicaciones, mediante redes sociales y obviamente mediante una demanda. Posterior a lo que había ocurrido en enero también con la demanda de Macarena Sánchez, ex jugadora de fútbol, hoy alejada de las canchas, al club Boy Urquiza, que era donde ella jugaba, pero además le dedicaba 8 horas de su vida diaria, también los fines de semana. Entonces era un trabajo no remunerado. Sánchez
Amagó muy bien, Sánchez, gol, gol. Estábamos hablando en ese momento de un Guayurquiza que en el femenino competía por Libertadores y el masculino no salía de la C. Obviamente era un tremendo club, un tremendo equipo, lleno de jugadoras de selección también, porque de hecho, bueno, 2019 se juega el Mundial y la mayoría de las jugadoras de Argentina estaban en ese club, en Guayurquiza. Una vez jugado el Mundial y los Juegos Panamericanos, así que se jugó los últimos meses de ese 2019, y lamentablemente fue un torneo que no tuvo una campeona porque, bueno, finalizaba en 2020 y por temas de COVID, por toda la pandemia, nunca llegó a su fin, pero fue el primer paso. Si bien la AFA no estuvo mucho en contra del amateurismo, sí necesitaba por ahí que una jugadora encare todo ese proceso, que fue lo que inició en su momento Macarena Sánchez. Fue un día en el que, bueno, Claudio Tapia se presentó como el presidente de la igualdad, además pidiendo que los clubes obviamente pongan de su parte, contando de qué se iba a tratar este proyecto, que lo iban a inaugurar el primer torneo profesional. Entendemos de que tenemos que llevar al fútbol femenino a la profesionalización, pero también tiene que ir acompañada de acciones en las cuales FIFA siempre recalca en las condiciones que tienen que tener para poder entrenar, para poder trabajar y seguir desarrollándolo. Porque se visibilizaron un montón de luchas en ese momento. En 2018, por ejemplo, la selección femenina hizo la foto del topollillo, ese gesto característico, ¿no? Un poco copiado de Juan Román Riquelme en Boca. Pero que tenía por objetivo que las jugadoras reclamaban ser escuchadas. Y ser escuchadas era ser escuchadas en lo que queremos. ¿Qué queremos? Mejores condiciones, posibilidades de desarrollo, queremos vivir del fútbol. De repente había periodistas y medios a los que esto les importaba. Era la lucha por la equidad en la sociedad, por derechos de la mujer en muchos ámbitos, no solamente en el deporte. Y no estabas peleando tanto para que por la jugadora de fútbol, peleabas más por la mujer trabajadora, que quería también trabajar de futbolista. Y fue todo tan rápido, fueron 2 meses, mediados de enero a mediados de marzo, 2 meses de ver a Maca dar notas, de verla sufrir, de verla alegrarse, de verla caretear, de verla soportar. A partir de ahí, una jugadora que firmara contrato con el club, lo iba a firmar como futbolista profesional del club. Después de haber firmado un contrato profesional seguíamos reclamando igual cosas bastante básicas. Hay cosas que en los contratos no se ponen. Sí, te doy un ejemplo. Obra social, y no lo teníamos. Jugar en buenas canchas o entrenar en buenas canchas.